¿Alguna vez has sentido que estás cansado, pero no físicamente, sino emocionalmente? Como si algo dentro de ti estuviera agotado de sostener pensamientos, miedos y personas que ya no encajan en tu vida. No es casualidad que estés viendo este video hoy. Tal vez ha llegado el momento de soltar en silencio, de dejar ir sin explicaciones y empezar a recuperar la paz que tanto has estado buscando. Nos enseñaron a acumular cosas, logros, expectativas, pero nadie nos enseñó a dejar ir. Y llega un punto en el que lo que más pesa no es lo que tienes, sino lo que sigues cargando. El estoicismo nos recuerda que la libertad no está en tener más, sino en necesitar menos. Y a veces, la forma más sabia de avanzar es desprenderse, en silencio, de lo que ya no aporta calma ni sentido. Hoy quiero compartir contigo 9 cosas que debes eliminar de tu vida en silencio, inspiradas en la sabiduría estoica y adaptadas a la realidad de este mundo tan ruidoso. Son recordatorios sencillos, pero poderosos, que te ayudarán a recuperar tu claridad mental, tu energía y tu fortaleza interior. Porque no necesitas anunciar tu cambio. El verdadero crecimiento se nota en la serenidad con la que empiezas a vivir. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete al canal. Deja en los comentarios la frase "Voy a soltar en silencio todo lo que ya no me sirve" y comparte este video con alguien que también necesite soltar. Todo esto nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido que busca inspirar y acompañarte en tu proceso. Ahora sí, respira profundo, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser el inicio de un cambio silencioso, pero profundo. 1. La necesidad de aprobación. Pocas cosas roban más energía que vivir esperando la validación de los demás. Lo hacemos sin darnos cuenta. Compartimos algo y revisamos quién lo vio. Elegimos nuestras palabras pensando en cómo sonarán. Incluso moldeamos nuestros sueños para que otros los aprueben. Pero cada vez que lo haces, entregas un pedazo de tu libertad. Epicteto decía que la verdadera independencia comienza cuando dejamos de preocuparnos por lo que no depende de nosotros, y la opinión ajena jamás ha estado bajo nuestro control. Buscar constantemente aprobación es como intentar atrapar el viento. Te cansas, te frustras y nunca lo logras del todo. Marco Aurelio lo resumió perfectamente. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si tus pensamientos están enfocados en agradar, terminas viviendo para otros y no para ti. Y cuando tu valor personal depende de cuántos te aplauden o te critican, te vuelves prisionero de sus juicios. El estoicismo propone lo contrario: actuar con virtud, guiado por tus principios, no por la necesidad de reconocimiento. Porque cuando tus acciones surgen de tu convicción, incluso el silencio del mundo se siente suficiente. Y ahí es donde nace la calma que ninguna aprobación puede darte. Hoy incluso la ciencia lo respalda. Estudios en neurociencia muestran que la validación social activa los mismos centros de placer en el cerebro que una recompensa física. Por eso se vuelve adictiva. Pero igual que cualquier adicción, nunca llena del todo. La cura está en cambiar el propósito, hacer lo correcto porque es lo correcto, no porque alguien lo vea. Así recuperas poder, serenidad y autenticidad. Y ahora dime, ¿cuántas decisiones tomas pensando más en agradar que en ser fiel a ti mismo? 2. El hábito de quejarte. La queja es una de las formas más sutiles de autodestrucción emocional. Parece inofensiva, incluso necesaria, porque creemos que al quejarnos descargamos lo que sentimos. Pero en realidad, cada vez que te quejas, refuerzas la idea de que no tienes control. Es como repetirle a tu mente una y otra vez que eres víctima de las circunstancias. Los estoicos lo tenían claro. Lo que te sucede no siempre depende de ti, pero tu actitud ante lo que te sucede, sí. Epicteto lo decía sin rodeos:
No es lo que te ocurre lo que te perturba, sino cómo lo interpretas. Cuando vives quejándote, no estás enfrentando los problemas, los estás alimentando. Séneca advertía que el alma se debilita cuando se acostumbra a lamentarse. Y la ciencia moderna coincide. Estudios en la Universidad de Stanford mostraron que quejarse de forma constante reconfigura el cerebro, fortaleciendo los circuitos neuronales relacionados con la negatividad. En otras palabras, cuanto más te quejas, más fácil te resulta ver el lado oscuro de todo. El resultado es una espiral de frustración y cansancio mental. Por eso, el silencio estoico no es resignación, es entrenamiento. Cuando eliges observar, sin quejarte, estás entrenando tu mente para ver la realidad sin adornos, para actuar en lugar de reaccionar. La próxima vez que sientas la necesidad de quejarte, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto que voy a decir aporta algo o solo repite el problema? Si no soluciona nada, guarda silencio y enfoca tu energía en lo que sí puedes cambiar. Ese es el tipo de fortaleza que construye la serenidad. Y quiero preguntarte algo. ¿De qué cosas te quejas más a menudo y cómo cambiaría tu vida si, en lugar de quejarte, comenzaras a actuar en silencio? 3. El exceso de información. Vivimos en una era donde la información nunca descansa. Despiertas y ya tienes decenas de notificaciones, titulares, mensajes, videos, opiniones, y tu mente, sin darte cuenta, empieza el día agotada. El problema no es la información en sí, sino la saturación. Consumimos tanto que ya no tenemos espacio para procesar, reflexionar o simplemente estar en silencio. Los estoicos, aunque vivieron hace siglos, advirtieron sobre esto de otra forma. Marco Aurelio decía que debemos proteger la mente de lo superfluo, porque todo lo que dejas entrar se convierte en parte de ti. Hoy, el ruido digital es ese superfluo moderno que nos roba enfoque, claridad y calma. Ryan Holiday, uno de los autores contemporáneos más fieles al estoicismo, lo resume en una frase: estar informado no es lo mismo que estar en paz, y tenía razón. El exceso de noticias, debates y estímulos nos mantiene en alerta constante, activando el mismo sistema de estrés que se enciende ante una amenaza real. La mente saturada no reflexiona, reacciona. Y una mente que reacciona todo el tiempo vive cansada, confundida y ansiosa. Por eso los estoicos practicaban lo que hoy llamaríamos ayuno informativo, apartarse del ruido para reconectar con la razón y la perspectiva. Tú también puedes hacerlo. Empieza por algo simple. No abras redes ni noticias durante la primera hora del día. Usa ese tiempo para pensar, leer algo que te nutra o simplemente escuchar el silencio. Verás cómo el día cambia por completo. El estoicismo no te pide desconectarte del mundo, sino elegir qué merece tu atención. Porque donde pones tu atención, pones tu energía. Y ahora quiero que reflexiones. ¿Cuánta de la información que consumes cada día realmente te ayuda a vivir mejor? ¿Y cuánta solo te mantiene distraído de ti mismo? 4. Las personas que drenan tu energía. Hay personas que no te quitan dinero ni tiempo, pero te quitan algo mucho más valioso: tu paz. No lo hacen siempre de forma intencional, pero cada conversación con ellas te deja agotado, confundido o emocionalmente tenso. Los estoicos hablaban de este tipo de compañía con suma precaución. Séneca escribió: evita a los hombres que te hacen peor. No hay contagio más peligroso que el del alma. Él entendía que, así como un cuerpo sano puede enfermar si se expone constantemente a un ambiente tóxico, una mente tranquila también se contamina si se rodea de negatividad, quejas o drama constante. A veces, mantener tu paz significa poner límites, incluso con personas que quieres. El estoicismo no promueve el egoísmo, sino la preservación del equilibrio interior.
Puedes desear el bien de alguien sin permitir que su caos te arrastre. La empatía no consiste en cargar con los problemas de otros, sino en conservar la claridad suficiente para ayudar sin perderte a ti mismo. Y esto no siempre implica alejarte físicamente. A veces basta con crear distancia emocional, escuchar sin absorber, entender sin involucrarte, acompañar sin hundirte. Es una forma silenciosa pero poderosa de cuidar tu energía vital. Piensa en esto. Si cada vez que ves a alguien terminas más cansado que antes, no estás en una relación, estás en un drenaje. Y si quieres vivir con serenidad, debes proteger tu energía con la misma atención con la que protegerías tu salud. No es frialdad, es madurez espiritual. Así que te pregunto, ¿hay alguien en tu vida que, sin notarlo, te está quitando más paz de la que te da y estás dispuesto a poner límites en silencio para recuperar tu equilibrio? 5. El miedo al cambio. El cambio siempre ha sido uno de los mayores desafíos del ser humano. Nos asusta porque nos obliga a soltar lo conocido, a salir de la zona donde todo parece bajo control. Pero lo curioso es que el cambio nunca ha sido el enemigo, lo es nuestra resistencia a él. Epicteto decía, no pretendas que los acontecimientos ocurran como tú quieres. Desea, en cambio, que se produzcan tal como ocurren, y serás feliz. Esa frase resume la esencia del estoicismo. Aceptar lo inevitable no es rendirse, es comprender que luchar contra lo que ya es solo multiplica el sufrimiento. La mayoría de las veces, el dolor no viene del cambio en sí, sino del apego a lo que ya no puede volver. La ciencia lo explica de forma similar. Estudios sobre neurociencia emocional muestran que la amígdala, la parte del cerebro que detecta amenazas, reacciona ante el cambio de la misma forma que ante un peligro real. Por eso sentimos ansiedad ante lo nuevo, no porque el cambio sea malo, sino porque nuestro cerebro busca seguridad. Sin embargo, el crecimiento personal ocurre solo cuando atravesamos esa incomodidad. Cada transformación, cada etapa desconocida, trae consigo la posibilidad de una versión más fuerte y más sabia de ti mismo. Los estoicos lo veían como un entrenamiento. La vida te pone a prueba no para castigarte, sino para templarte. Resistir el cambio es como querer que las estaciones no se muevan o que el río no fluya. Todo en la naturaleza cambia, y nosotros somos parte de esa naturaleza. Aceptar el cambio no significa no sentir miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Porque la estabilidad no viene de que las cosas se queden igual, sino de tu capacidad para mantener la calma mientras todo cambia. Así que pregúntate, ¿cuántas oportunidades estás dejando pasar por miedo a perder lo que conoces? ¿Y qué pasaría si hoy decidieras confiar un poco más en el proceso? 6. Compararte con otros. Nada envenena más rápido la mente que la comparación constante. Lo hacemos sin darnos cuenta. Miramos la vida de los demás y sentimos que vamos tarde, que no hemos hecho lo suficiente, que algo en nosotros falta. Pero la comparación es una trampa, porque siempre te pone en desventaja. Compararte con otros es medir tu camino con una regla que no fue hecha para ti. Marco Aurelio lo dijo con claridad. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Es decir, deja de mirar hacia afuera y empieza a actuar desde adentro. Cada persona vive una historia distinta, con batallas, heridas y ritmos diferentes. Pretender que el tuyo debe parecerse al de otro es perder de vista el propósito de tu propia existencia. El problema es que las redes sociales han convertido la comparación en un hábito inconsciente. Solo vemos los momentos perfectos, los logros, los viajes, los triunfos, y nunca el cansancio, las dudas, ni las noches en las que esas mismas personas se sintieron perdidas. La psicología moderna lo confirma.
Un estudio de la Universidad de Stanford encontró que cuanto más tiempo pasamos comparándonos en redes, menor es nuestro nivel de satisfacción con la vida. Y es lógico, cuando todo el tiempo miras lo que otros tienen, olvidas valorar lo que ya es tuyo. El estoicismo enseña a enfocarte en lo que puedes controlar. Y tú no puedes controlar la vida de los demás, solo cómo eliges vivir la tuya. Así que deja de correr una carrera que no es la tuya. Cada vez que te compares, recuerda, el objetivo no es ser mejor que alguien más, sino ser más sabio, más sereno, más coherente que ayer. La única competencia válida es contigo mismo. Y cuando entiendes eso, dejas de envidiar y empiezas a inspirarte. Así que dime, ¿en qué aspecto de tu vida sueles compararte más y cómo cambiaría tu paz si comenzaras a mirarte solo a ti con la misma admiración con la que miras a los demás? 7. El resentimiento. El resentimiento es como beber veneno, esperando que el otro sienta el dolor. A simple vista parece una forma de justicia emocional, pero en realidad solo te ata al pasado. Cada vez que revives una herida, cada vez que repites en tu mente lo que alguien te hizo, vuelves a darle poder sobre ti. Los estoicos lo entendían profundamente. Séneca escribió: el mejor castigo para un enemigo es no parecerse a él. En otras palabras, aferrarte al rencor no te protege, te transforma en lo mismo que te hirió. La serenidad comienza cuando eliges soltar, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. Guardar resentimiento tiene consecuencias más allá de lo emocional. Estudios de la Universidad de Stanford y de la Mayo Clinic han demostrado que las personas que practican el perdón, no como un acto religioso, sino como una liberación mental, presentan niveles más bajos de cortisol, presión arterial más estable y mayor bienestar general. El cuerpo reacciona al rencor como si estuviera bajo amenaza constante. Lo que crees que es defensa, en realidad es autodesgaste. Perdonar no significa justificar, significa liberar. Dejas de cargar un peso que ya no te corresponde y recuperas energía para enfocarte en lo que sí puedes construir. El estoicismo nos invita a observar las ofensas con perspectiva. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes. Perdonar en silencio, sin discursos ni dramatismos, es una de las formas más puras de fortaleza interior. No lo haces para reconciliarte con quien te hirió, sino para reconciliarte contigo mismo. Así que piensa por un momento, ¿a quién sigues recordando con amargura y cuánto espacio dentro de ti ocupa esa historia? ¿No crees que ya es momento de soltarla, no por ellos, sino por ti? 8. La prisa constante. Vivimos corriendo, como si cada día fuera una carrera sin meta. Despertamos con la mente acelerada, llenamos la agenda de tareas y aún así sentimos que no llegamos a tiempo. Pero, ¿a tiempo para qué? La prisa se ha convertido en una forma moderna de escapar del presente. Nos hace creer que mientras más hagamos, más valemos, cuando en realidad lo que más necesita nuestra mente no es velocidad, sino dirección. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio advertía: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te rodea. Mientras vivas, mientras te sea posible, sé bueno. Esa frase no invita al apuro, sino a la conciencia. La vida es corta, sí, pero eso no significa que debas correr. Significa que debes vivir con propósito. Ryan Holiday, en La quietud es la clave, explica que el ritmo frenético de la vida moderna nos ha desconectado de la serenidad interior. Vivimos tan pendientes de la próxima meta que olvidamos disfrutar del trayecto. La mente apresurada no piensa, reacciona. La calma, en cambio, te permite elegir con claridad qué vale tu tiempo y qué no. Incluso la ciencia lo respalda. Estudios de la Universidad de Harvard muestran que las prácticas de atención plena, como la meditación o los descansos conscientes, reducen la ansiedad y aumentan la productividad real.
En pocas palabras, quien va más despacio vive más consciente y quien vive más consciente vive mejor. El estoicismo enseña que el ritmo correcto no es el del mundo, sino el del alma. Cuando aprendes a moverte con intención, dejas de sentirte culpable por no hacerlo todo. No necesitas más horas en el día, necesitas más presencia en las que ya tienes. Así que hoy, haz un pequeño experimento. Intenta hacer algo importante más despacio, caminar, comer, pensar, y nota cómo cambia la sensación. Tal vez descubras que la paz que tanto buscas no está en llegar antes, sino en dejar de correr. Dime algo. ¿Hace cuánto no te permites simplemente estar sin hacer nada? ¿Y qué crees que pasaría si empezaras a hacerlo un poco más? 9. La necesidad de tener razón. Una de las trampas más sutiles del ego es creer que siempre debemos tener la última palabra. Discutimos, nos defendemos, justificamos cada punto como si ceder fuera sinónimo de debilidad. Pero, ¿de qué sirve ganar una discusión si pierdes la paz? Epicteto enseñaba que el sabio no busca tener razón, busca entender, porque lo que perturba al ser humano no son los hechos, sino las interpretaciones que hace de ellos. Y en esa búsqueda por tener razón, olvidamos escuchar, perdemos empatía y terminamos más enfadados que antes. Los estoicos comprendían que el silencio no es rendición, es dominio propio. Responder con calma cuando el ego quiere gritar es una forma de victoria que no necesita testigos. El deseo de tener razón nace del miedo a no ser visto o respetado. Pero la verdadera fuerza no está en imponer tus ideas, sino en mantener la serenidad incluso cuando el otro no te entiende. Séneca lo explicaba con elegancia. Aquel que se enfada por las críticas reconoce que las merecía. Si lo piensas, muchas veces discutimos no porque queramos claridad, sino porque no soportamos que alguien cuestione nuestra identidad. Sin embargo, cuando aprendes a escuchar sin necesidad de ganar, descubres algo poderoso. No todas las batallas necesitan ser peleadas. Algunas simplemente se disuelven cuando eliges el silencio sobre el ruido. En la vida, la paz siempre vale más que el orgullo. Tener razón puede darte una satisfacción momentánea, pero conservar tu calma te da libertad duradera. El estoicismo te enseña a elegir tus batallas con sabiduría y a soltar el impulso de demostrar algo. A veces, no responder es la respuesta más sabia. Así que te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces has discutido solo por defender tu punto? ¿Y cuánta paz habrías ganado si simplemente hubieras guardado silencio? Conclusión. Hemos llegado al final, pero si escuchaste con atención, sabes que este video no trata solo de eliminar cosas, trata de transformarte en silencio. Porque la verdadera fortaleza no se demuestra hablando de lo que vas a hacer, sino haciendo lo que dijiste que harías, sin esperar reconocimiento. Cada una de estas 9 cosas, la necesidad de aprobación, la queja, el exceso de información, las personas que drenan tu energía, el miedo al cambio, la comparación, el resentimiento, la prisa y la necesidad de tener razón, son cargas invisibles que te impiden avanzar. Cuando comienzas a soltarlas, no te vuelves indiferente, te vuelves libre. Y esa libertad se siente en la calma con la que vives, en la ligereza con la que miras el mundo y en la serenidad con la que respondes a lo que antes te quitaba la paz. Marco Aurelio escribió: «El silencio es una fortaleza en medio del ruido», y tenía razón. No necesitas demostrar tu cambio ni anunciarlo. La transformación verdadera no se publica, se nota. Se nota en tu mirada tranquila, en tus decisiones más sabias, en tu manera de elegir la calma sobre la reacción. Si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para hacerlo. Porque no es casualidad que estés escuchando esto justo hoy. El universo, o si prefieres, tu propia conciencia,
te trajo aquí para recordarte que mereces vivir más ligero. Así que si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal. Deja en los comentarios la frase "Voy a elegir la calma por encima del ruido". Y comparte este video con alguien que necesite soltar en silencio. Cada vez que haces eso, nos ayudas a seguir creando este contenido que busca recordarte que la sabiduría no es cosa del pasado, sino una herramienta viva para el presente. Gracias por estar aquí, por escuchar y por seguir creciendo con nosotros. Ahora, cierra los ojos un momento, respira profundo y recuerda, no necesitas gritar tu cambio, solo necesitas vivirlo. ¿Te ha pasado que alguien te dice algo y antes de pensarlo ya estás discutiendo, defendiendo tu punto o soltando una respuesta que después te pesa? Es como si tu boca hablara antes que tu mente. Todos hemos estado ahí. Un mensaje malentendido, una mirada, una crítica y ¡boom!, reaccionas. Pero, ¿y si te dijera que ese impulso no es una condena, sino una señal? Que lo que hoy parece una reacción automática puede convertirse en tu mejor campo de entrenamiento mental. La mayoría de las personas vive como si el mundo tuviera el control de su ánimo. Si alguien los trata bien, están tranquilos. Si alguien los ofende, se alteran. Si algo no sale como esperaban, todo se derrumba. Pero los estoicos descubrieron algo que cambia las reglas del juego. Nadie puede controlar tu mente a menos que tú se lo permitas. Y cuando aprendes a responder en lugar de reaccionar, la vida deja de sentirse como una tormenta y empieza a sentirse como algo que puedes navegar, porque la calma no llega por suerte. Se entrena. Igual que un músculo, tu mente puede fortalecerse hasta que los insultos, los imprevistos o los problemas de cada día ya no te hagan perder el equilibrio. Imagínate poder mantener la serenidad incluso cuando las cosas salen mal. No por frialdad, sino porque has aprendido a dominar lo único que realmente puedes controlar, tu respuesta. Y eso es lo que vas a aprender hoy. No filosofía complicada ni frases bonitas que se olvidan al rato, sino 7 lecciones estoicas para que empieces a entrenar tu mente, paso a paso, hasta que reaccionar sin pensar deje de ser tu reflejo. Te aviso, después de escuchar esto nunca volverás a ver tus emociones igual. Primera lección. Detén la reacción automática. La mayoría de las veces no reaccionamos porque queramos, sino porque nuestro cuerpo lo hace antes que nuestra mente. Es ese instante en el que alguien te habla con un tono molesto y sientes cómo tu pecho se tensa, tu respiración se acelera y tu mente busca una defensa. Sin darte cuenta ya estás discutiendo, justificándote o atacando de vuelta. Ese momento que parece inevitable es precisamente el terreno donde los estoicos aprendían a entrenar su mente. Epicteto lo resumía con una frase que vale oro: no nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Lo que te altera no es lo que pasó, sino cómo interpretas lo que pasó. En ese pequeño espacio entre el estímulo y tu respuesta es donde se define tu libertad. Hoy la ciencia lo respalda. Cuando algo nos altera, la amígdala, el centro emocional del cerebro, reacciona primero, lanzando una señal de alarma. Por eso sentimos el calor en el cuerpo, el impulso, la urgencia de hacer algo ya. Pero el cerebro racional, la corteza prefrontal, tarda un poco más en activarse. Ese retraso es lo que los estoicos convertían en su práctica diaria: aprender a pausar. No reprimir, no huir, sino detenerse lo suficiente para permitir que la razón tenga voz antes que el impulso. Esa pausa es la diferencia entre vivir dominado por las emociones o ser quien las guía. Marco Aurelio lo sabía bien. En Meditaciones escribió: la mejor venganza es no parecerse a quien te hace daño. Y eso significa que cuando alguien intenta provocarte, tú tienes la oportunidad de romper el ciclo.
Si respondes con el mismo fuego, te conviertes en reflejo del otro. Si eliges la calma, te transformas en dueño de ti. En la práctica, esto se entrena con algo tan simple como una respiración consciente. Cuando sientas que la emoción sube, respira profundo y cuenta 3 segundos antes de decir o hacer algo. Solo 3 segundos. Puede parecer insignificante, pero en ese breve lapso, tu mente recupera el control y tu cuerpo sale del modo de ataque. Imagina todas las veces que una pausa habría cambiado el resultado, una discusión con alguien que amas, un mensaje enviado en un mal momento, una respuesta impulsiva que después lamentaste. Esa pequeña pausa habría sido tu victoria. Séneca decía que la ira, si no se frena, a menudo hace más daño que la ofensa que la causó. Y tenía razón. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de dirigirlo. Cuando logras detener la reacción automática, te das cuenta de que la verdadera fuerza no está en responder rápido, sino en responder con sabiduría. Así que la próxima vez que sientas que el impulso te domina, recuerda esto: nadie te obliga a reaccionar. Tú decides. Respira, observa, crea espacio. En ese instante el poder vuelve a ti. Y pregúntate con calma: ¿quiero ganar esta batalla o quiero mantener mi paz? Segunda lección: observa, no te identifiques con la emoción. Una de las ideas más liberadoras del estoicismo es entender que no somos nuestras emociones. Sentir enojo no significa que eres una persona iracunda. Sentir miedo no te hace débil, y sentir tristeza no te convierte en alguien roto. Lo que te hace prisionero no es sentir, sino confundir lo que sientes con lo que eres. Epicteto lo explicaba con precisión cuando decía: cuando algo te perturbe, recuerda que no es la cosa en sí la que te afecta, sino tu opinión sobre ella. En otras palabras, el problema no es la emoción, sino el juicio que hacemos de ella. Los estoicos aprendían a observar sus emociones como un testigo que mira desde fuera. No se trataba de volverse fríos o insensibles, sino de mantener un grado de distancia mental suficiente para no dejarse arrastrar. Hoy la psicología moderna llama a esto distanciamiento cognitivo, una técnica usada en terapias de tercera generación como la terapia de aceptación y compromiso o la terapia cognitivo-conductual. El principio es el mismo. Cuando puedes observar una emoción sin juzgarla, sin intentar eliminarla o convertirla en acción inmediata, recuperas el control sobre ti mismo. La emoción pasa, pero tú permaneces. Imagina que tus emociones son como el clima. A veces hay sol, otras tormentas y otras una calma silenciosa. Pero tú no eres el clima, eres el cielo que lo contiene todo. El problema aparece cuando creemos que somos la tormenta. Si hoy sientes rabia, ansiedad o tristeza, no significa que tu vida esté mal, solo que hay nubes cruzando tu mente. Observar sin identificarte es darte cuenta de que detrás de esas nubes sigue estando el cielo, estable, sereno, intacto. Un ejercicio práctico que los estoicos usaban y que hoy la ciencia respalda es nombrar la emoción. Cuando sientas que algo te domina, di mentalmente: estoy sintiendo enojo. Esa simple frase crea distancia. En lugar de estoy enojado, dices estoy sintiendo enojo. Parecen palabras pequeñas, pero cambian todo. Nombrar la emoción activa la corteza prefrontal y reduce la actividad de la amígdala, ayudándote literalmente a calmarte. Es la mente observándose a sí misma y recordando que no está obligada a actuar según cada impulso. Marco Aurelio escribía para sí mismo cada noche, y en muchos pasajes repite el mismo hábito: observar lo que siente sin rechazarlo. Decía: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si permites que tus emociones te definan, te conviertes en ellas. Pero si las observas, puedes elegir el color con el que pintar tu mente. Ser consciente de lo que sientes es el primer paso para transformarlo. La próxima vez que sientas una emoción intensa,
No corras a apagarla, ni te castigues por sentirla. Solo obsérvala. Mira cómo llega, cómo se mueve dentro de ti, cómo eventualmente se va. Eso es lo que hacían los estoicos. Mirar sin juicio, actuar sin impulso. La calma no nace de eliminar las emociones, sino de entender que no eres ellas. Y ahora pregúntate, ¿cuántas decisiones habrías tomado distinto si hubieras observado tu emoción antes de convertirla en acción? Tercera lección. Recuerda lo que está bajo tu control. Todo el estoicismo se sostiene sobre una idea sencilla, pero tan poderosa que cambia por completo la forma en que vives. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Lo demás es ruido. Epicteto lo dejó claro desde la primera línea de su manual de vida. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Parece obvio, pero la mayoría de las veces olvidamos esa distinción. Queremos controlar lo que los demás piensan de nosotros, lo que sentimos cuando algo sale mal o el resultado de nuestras acciones. Y cuando no podemos, nos frustramos, nos enojamos, nos perdemos. Pero los estoicos sabían que la serenidad nace justamente de esa división, poner la energía solo donde realmente tienes poder. Piénsalo así. No puedes controlar el tráfico, pero sí tu reacción ante él. No puedes controlar si alguien te critica, pero sí cómo interpretas esa crítica. No puedes controlar si hoy llueve o si alguien te decepciona, pero sí cómo eliges responder a eso. Todo lo demás, las circunstancias, los otros, la suerte, son parte del juego de la vida, pero no de tu dominio. Cuando aprendes a distinguir esa frontera, algo dentro de ti se aligera. Dejas de pelear con la realidad y empiezas a usar tu energía en lo que sí puedes moldear. Tu carácter, tu actitud, tu respuesta. Marco Aurelio repetía esta práctica cada mañana. Antes de salir de su tienda de campaña, se decía: hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, traidoras, egoístas y groseras. Todo eso les ocurre porque ignoran el bien y el mal. Era su forma de recordarse que no podía controlar cómo eran los demás, pero sí cómo iba a reaccionar ante ellos. Al hacerlo, se preparaba mentalmente para no dejarse arrastrar por lo que no dependía de él. Era su escudo invisible. La psicología moderna coincide con esto. Estudios en resiliencia emocional muestran que las personas con mayor bienestar no son las que enfrentan menos dificultades, sino las que interpretan los eventos desde el control interno. Enfocarse en lo que sí pueden hacer en lugar de lo que no. Esta mentalidad no solo reduce la ansiedad, también aumenta la claridad mental. Cuando todo parece fuera de control, volver a esta idea es como regresar al centro. ¿Qué parte de esto sí depende de mí ahora mismo? Esa pregunta funciona como una brújula que corta el caos. Imagina que vas en el auto y alguien te cierra el paso. Puedes gritar, insultar, acelerar o simplemente soltar el volante emocional y seguir tu camino. La acción del otro no depende de ti. Tu reacción sí. Lo mismo pasa con una discusión, una pérdida o una decepción. No puedes cambiar lo ocurrido, pero sí puedes decidir no perderte dentro de ello. Y eso, aunque parezca pequeño, es una de las mayores expresiones de poder personal. Cada vez que sientas que algo te altera, haz este ejercicio mental. Separa el hecho de tu interpretación. Pregúntate qué parte depende de ti. Si la respuesta es nada, suéltalo. Si la respuesta es mi actitud, entonces ahí pon toda tu energía. Así es como los estoicos mantenían la calma en medio de guerras, traiciones y pérdidas. Sabían que su mente era el único territorio donde nadie más podía gobernar. Y ahora te dejo con una pregunta que puede cambiar cómo enfrentas cada día. ¿Estás invirtiendo tu energía en lo que controlas o en lo que solo te desgasta?
Cuarta lección. Entrena tu mente con adversidades pequeñas. La mayoría de las personas espera tener fuerza mental cuando la vida las golpea, pero la verdad es que la fortaleza no aparece por arte de magia. Se entrena, igual que un músculo. Los estoicos sabían que la calma ante una gran tormenta solo se consigue practicando bajo la lluvia todos los días. Por eso, Séneca aconsejaba algo que a primera vista puede parecer extraño. Practica en tiempos de paz lo que habrás de soportar en tiempos de guerra. En otras palabras, exponte voluntariamente a pequeñas incomodidades para que, cuando lleguen las grandes, tu mente ya sepa cómo mantenerse firme. Este principio se conocía como premeditatio malorum, la anticipación de las dificultades. Los estoicos visualizaban mentalmente los posibles obstáculos del día. Retrasos, decepciones, pérdidas, malentendidos, no para volverse pesimistas, sino para entrenar la aceptación. Cuando imaginas de antemano lo que puede salir mal, preparas tu mente para responder con serenidad cuando ocurra. Hoy, la psicología moderna ha encontrado un eco en esta práctica. La exposición gradual a situaciones incómodas fortalece la autorregulación emocional y reduce la ansiedad. En resumen, cuanto más entrenas tu tolerancia al malestar, menos poder tienes sobre ti. Séneca practicaba esto a diario. Dormía algunas noches en el suelo, comía frugalmente o vestía con ropas sencillas, no por falta de recursos, sino para recordarse que podía vivir con poco. Decía: entrena tu alma para que no tiemble ante lo que temen los hombres. Ese entrenamiento cotidiano convertía la adversidad en una aliada. Y es que las pequeñas molestias diarias, esperar sin mirar el teléfono, soportar el calor sin quejarte, caminar un poco más, en lugar de tomar el auto, pueden volverse un gimnasio mental donde tu mente aprende a no reaccionar ante la incomodidad. Hoy podrías aplicar este mismo principio en tu vida moderna. Si te irrita esperar en una fila, úsalo como práctica. Si el tráfico te desespera, obsérvalo como entrenamiento. Si alguien te habla con rudeza, míralo como una oportunidad para fortalecer la calma. Cada situación difícil se convierte en un campo de prueba donde practicas el arte de responder con equilibrio. El estoico no busca una vida sin desafíos, sino una mente que no dependa de que todo salga bien. La neurociencia respalda esta idea. Cada vez que eliges mantener la calma frente a una molestia pequeña, refuerzas las conexiones neuronales asociadas con la paciencia, la atención y el autocontrol. Es un entrenamiento literal del cerebro. Lo que antes te alteraba, deja de hacerlo porque tu mente aprende a interpretar la incomodidad como parte natural de la vida, no como una amenaza. Así que la próxima vez que algo te incomode, no lo evites, úsalo. Cada pequeño obstáculo puede ser una lección de temple, cada frustración, un entrenamiento de serenidad. Marco Aurelio lo entendió mejor que nadie cuando escribió: lo que impide la acción, adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. La adversidad, vista con ojos estoicos, no es un enemigo. Es el gimnasio donde tu carácter se fortalece. Y ahora pregúntate, ¿cuántas veces podrías haber crecido si en lugar de evitar el malestar, lo hubieras usado para entrenar tu mente? Quinta lección. Usa la razón como escudo. Cuando las emociones golpean fuerte, la mente suele volverse un campo de batalla donde los pensamientos se mezclan con impulsos. Y justo ahí es donde el estoico se diferencia del resto. No se deja arrastrar por el torbellino, usa la razón como un escudo, no para huir del sentir, sino para interpretar con claridad lo que sucede. Marco Aurelio lo explicó con una frase que parece escrita para nosotros. Si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Y eso puedes revocar en cualquier momento. Ese revocar es el verdadero poder. Significa que, aunque no puedas cambiar los hechos, puedes cambiar la forma en que los ves.
La mente humana tiene una tendencia natural a exagerar, a dramatizar, a imaginar escenarios peores de lo que son. Cuando algo sale mal, solemos pensar, esto es un desastre, no voy a poder con esto, todo está perdido. Pero en realidad lo que ocurre es un hecho. Lo demás es una interpretación. Los estoicos entrenaban la razón para separar ambas cosas. Hoy la psicología moderna lo llama reestructuración cognitiva, una técnica central de la terapia cognitivo-conductual, TCC, que ayuda a cambiar los pensamientos distorsionados por otros más realistas. Al hacerlo, el cuerpo también cambia, los niveles de cortisol bajan, el ritmo cardíaco se estabiliza y la mente se aclara. Lo que antes parecía un caos se vuelve manejable. Séneca aconsejaba algo parecido cuando decía, no es que las cosas sean difíciles porque no nos atrevemos, es que no nos atrevemos porque son difíciles. La manera en que piensas una situación puede amplificar tu sufrimiento o disolverlo. Por eso el entrenamiento estoico no consiste en negar las emociones, sino en preguntarles si son verdaderas. ¿Es esto realmente tan terrible? ¿Tengo pruebas de que todo está perdido? ¿Puedo mirarlo de otro modo? Estas preguntas activan tu parte racional, que funciona como una barrera entre la emoción y la acción. Imagina que estás en el trabajo y cometes un error. Tu primera reacción es pensar, soy un desastre, lo arruiné todo. Pero si aplicas la lente estoica, la respuesta sería diferente. Cometí un error, puedo corregirlo y aprender de él. El hecho no cambia, pero el sufrimiento sí. Lo mismo ocurre con una ruptura, una discusión o una crítica. Lo que te hiere no es la situación, sino el significado que eliges darle. Y si tú lo eliges, también puedes transformarlo. Marco Aurelio practicaba este proceso todos los días. En sus escritos, cada vez que hablaba de un obstáculo o de una traición, inmediatamente lo reinterpretaba. Esto no es un daño, es una oportunidad para practicar la paciencia. Convertía la razón en un escudo, no para evitar el dolor, sino para no ser derrotado por él. Lo mismo puedes hacer tú. Cuando algo te moleste, no preguntes, ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Ese pequeño cambio de pregunta transforma el sufrimiento en sabiduría. La mente razonable no elimina las emociones, las guía. Cada vez que eliges pensar antes de reaccionar, tu mente se vuelve un poco más fuerte, más libre, más clara, porque el verdadero control no está en dominar el mundo, sino en dominar la interpretación que haces de él. Y ahora te dejo una pregunta que define toda esta lección. ¿Cuántas veces te has hecho daño más por lo que pensaste de algo que por lo que realmente ocurrió? Sexta lección. Recuerda la impermanencia, todo cambia. Esa es una verdad tan simple que solemos olvidarla justo cuando más la necesitamos. Los estoicos meditaban sobre ello cada día, no por morbo ni resignación, sino para vivir con más presencia y menos apego. Todo lo que ves pronto habrá desaparecido y los que ahora lo contemplan también habrán muerto, escribió Marco Aurelio con la calma de quien entendió que nada, ni la alegría ni el dolor, es eterno. Recordar la impermanencia no es deprimente, es liberador. Nos recuerda que las emociones, los problemas, las pérdidas y los éxitos son transitorios. Y cuando comprendes eso, dejas de reaccionar con desesperación ante lo que sientes hoy, porque sabes que también pasará. La mente humana tiende a comportarse como si las cosas duraran para siempre. Cuando algo nos duele, creemos que ese dolor no va a terminar. Cuando algo nos gusta, nos aferramos con miedo a perderlo. Pero los estoicos enseñaban que el sufrimiento nace justamente de ese apego a lo que es temporal. Si entiendes que todo cambia, puedes disfrutar sin aferrarte y soportar sin desesperarte. Esta práctica se llama memento mori, recuerda que morirás, pero su sentido no es sombrío, es un recordatorio de urgencia, de gratitud. Cuando piensas en la finitud, te vuelves más consciente del valor de cada instante.
La ciencia respalda esta sabiduría antigua. Los estudios sobre regulación emocional muestran que las personas que practican la aceptación de la transitoriedad de las emociones sufren menos ansiedad y recuperan antes la estabilidad emocional. Saber que una emoción tiene un inicio, un pico y un final te permite observarla sin resistencia. El cerebro, al entender que el malestar no será eterno, deja de amplificarlo. Lo que antes era una tormenta se convierte en una nube pasajera. Séneca lo aplicaba a diario. Decía, todo lo que tememos en el futuro no es más que imaginación. Lo que nos duele en el presente no dura tanto como temíamos. Y tenía razón. Piensa en algo que hace un año te robaba el sueño. ¿Dónde está ahora? Probablemente en el recuerdo, sin la fuerza que entonces parecía insoportable. Así es la naturaleza de todo. Nada permanece igual, ni el dolor ni la alegría. Por eso los estoicos veían cada momento con humildad. No daban nada por garantizado, ni siquiera el amanecer siguiente. Recordar la impermanencia no significa volverse indiferente. Significa valorar más lo que tienes mientras lo tienes. Apreciar una conversación, una caricia, una mañana común, sabiendo que nada de eso se repetirá igual. También significa mirar los problemas con otra perspectiva. Lo que hoy te parece insoportable, mañana será solo una historia. Cada emoción que te agobia tiene fecha de caducidad, aunque ahora no la veas. Así que la próxima vez que algo te altere o te rompa por dentro, repítete esta verdad estoica. Esto también pasará. No porque minimices lo que sientes, sino porque eliges no ser esclavo del instante. La vida está en constante cambio, y quien recuerda eso aprende a moverse con ella en lugar de resistirse. Y ahora te dejo una pregunta que puede cambiar la forma en que afrontas todo lo que te ocurre. Si supieras con certeza que lo que hoy te duele pronto desaparecerá, ¿seguirías reaccionando igual? Séptima lección. Practica la virtud, no la venganza. El verdadero dominio de la mente llega cuando dejas de actuar por impulso y empiezas a actuar por principios. Los estoicos lo tenían claro. El propósito de la vida no es tener razón ni ganar discusiones, sino vivir con virtud. Séneca lo escribió con firmeza. El mejor castigo para quien te ha hecho daño es no parecerte a él. Esta idea encierra una de las lecciones más profundas del estoicismo. Cuando respondes al mal con el mismo tono, te conviertes en reflejo de lo que te hirió. Pero cuando eliges la virtud, la templanza, la justicia, la sabiduría, el coraje, te elevas por encima de la reacción automática y actúas desde tu mejor versión, no desde tu herida. Responder con virtud no significa dejar que te pasen por encima. Significa elegir conscientemente quién vas a ser, incluso cuando los demás no lo merezcan. Marco Aurelio, en medio de guerras y traiciones, repetía una y otra vez: el alma se fortalece resistiendo el mal. Su filosofía era simple: nadie puede arrebatarte tu carácter. Podrán ofenderte, provocarte o traicionarte, pero tu reacción sigue siendo tuya. Cuando eliges actuar con calma, compasión o justicia, estás recordando que no eres esclavo de las acciones de otros, sino maestro de las tuyas. La psicología moderna también respalda esto. Diversos estudios sobre regulación emocional y neurociencia moral han demostrado que responder con empatía o contención ante una ofensa reduce los niveles de cortisol y activa zonas del cerebro asociadas con la sensación de control y bienestar. En cambio, reaccionar desde la venganza o el enojo perpetúa el ciclo del estrés. En términos simples, cuando eliges la virtud, tu cuerpo también se calma. Lo que los estoicos sabían intuitivamente, hoy la ciencia lo confirma. Imagina por un momento que alguien te humilla o te trata con desprecio. El impulso inmediato es defenderte, demostrar que tienes razón, herir de vuelta. Pero en ese momento estás entregando el control. Estás dejando que el otro decida tu comportamiento.
En cambio, si respiras y eliges responder desde tu centro, estás diciéndote a ti mismo: no voy a permitir que esta situación me saque de quien quiero ser. Esa es la verdadera victoria estoica. Mantenerte firme en tu carácter cuando todo te empuja a perderlo. Séneca lo explicaba con una lucidez impresionante. Ningún hombre es más poderoso que aquel que se domina a sí mismo. Practicar la virtud es practicar ese dominio. Es hablar con calma cuando otros gritan, actuar con justicia cuando te ofenden y mantener la dignidad incluso cuando nadie más la tiene. No porque sea fácil, sino porque sabes que tu serenidad vale más que cualquier respuesta impulsiva. Cada situación que te provoca es una oportunidad para demostrar tu fortaleza interior. La venganza te ata al pasado, la virtud te libera de él. No se trata de debilidad, sino de maestría. Cuando aprendes a responder desde la virtud, ya no reaccionas por lo que sientes, sino por lo que eliges ser. Y ahora te dejo una pregunta que encierra el espíritu de esta última lección. Cuando alguien te provoque o te hiera, ¿vas a reaccionar como todos o vas a responder como alguien que ha aprendido a dominarse? Conclusión. El arte de responder. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que entrenar tu mente no es un acto de fuerza, sino de conciencia. No se trata de volverte una roca sin emociones, sino de aprender a reconocerlas, entenderlas y dirigirlas. Los estoicos nunca buscaron eliminar el dolor o la frustración, sino convertirlos en maestros. Porque en cada situación que te irrita, te asusta o te duele, hay una oportunidad. La oportunidad de responder con sabiduría en lugar de reaccionar con impulso. Piensa en todo lo que hemos recorrido. Detener la reacción automática, observar sin identificarte, distinguir lo que controlas, entrenarte en pequeñas adversidades, usar la razón como escudo, recordar la impermanencia y actuar desde la virtud. Cada una de estas lecciones es como una herramienta para tallar el carácter, para que tu mente deje de ser un reflejo del caos exterior y se convierta en su propio refugio. El estoico no es alguien frío ni distante. Es alguien que aprendió a mantenerse en paz, incluso cuando el mundo no lo está. Hoy la ciencia respalda lo que Marco Aurelio, Séneca y Epicteto ya sabían. Tu bienestar no depende de lo que te ocurre, sino de cómo interpretas lo que te ocurre. Cada vez que eliges pausar, respirar, pensar y responder, estás moldeando literalmente tu cerebro hacia la calma, la claridad y el autocontrol. Ese proceso de reentrenamiento mental es lento, pero constante. Cada pequeño acto de dominio personal cuenta. Y lo más poderoso de todo es que esa capacidad está siempre disponible para ti. En cualquier momento, en cualquier lugar. La próxima vez que alguien te provoque, que algo no salga como esperabas, o que la vida te empuje al límite, recuerda esto: no necesitas reaccionar para demostrar fuerza. Necesitas responder para demostrar sabiduría. La reacción es instinto, la respuesta es libertad. Entrenar tu mente no te hace menos humano, te hace más consciente. Y esa conciencia, cuando se practica día a día, se convierte en serenidad, en equilibrio, en verdadera fortaleza interior. Así que hoy, al terminar este video, hazte una promesa. La próxima vez que sientas el impulso de reaccionar, respira. Solo eso, respira. Recuerda lo que depende de ti y elige tu respuesta. Porque ahí, en esa pausa diminuta, se encuentra la diferencia entre ser arrastrado por la vida o dirigirla con calma. Y ahora te pregunto, antes de que sigas con tu día, ¿vas a dejar que tus emociones decidan por ti o vas a empezar a entrenar tu mente para que seas tú quien decida?